Todos disfrutamos de las incontables historias que se nos presentan en el cine del terror, pero muchos piensan que son historias de ficción, pero si nosotros nos ponemos a navegar profundamente en estas, nos damos cuenta que los hechos son mucho peores que las historias reales. Por eso en este video te traigo 5 películas de terror que están basadas en hechos reales. Yo soy Andrés. Bienvenidos a un nuevo top de misterio. Scream. La trama está basada parcialmente en una historia real, es decir, el caso del asesino en serie Daniel Hoyle Rowling, también conocido popularmente como el Destripador de Guy Bennet. Rowling asesinó a 5 estudiantes de la ciudad de Guy Bennet, en Florida, Estados Unidos, a 3 personas más en el estado de Luisiana. Incluso intentó asesinar a su padre en 1990. El asesino Rowling confesó haber matado a todas estas personas y fue condenado a muerte en 1994. Finalmente murió en el año 2006. La masacre en Texas está inspirada en el asesino serial Ed Gein, quien es también conocido como el carnicero de Plainfield, quien no solo era un asesino serial, sino un usurpador de cadáveres de cementerios locales de Plainfield en Estados Unidos. Este hombre, que se remontó por ahí en los años 50, así como vimos en la película, mataba a las personas para luego crear objetos, ya sean sillas, correas, todo ese tipo de cueros, con pieles humanas. Como estarán viendo en pantalla, las imágenes que ven son las reales, no es nada falso ni de películas. También hay un museo de este hombre por si alguno de ustedes está bien loco y quiere ir por allá. Y en el canal ya hicimos el expediente criminal completo de este asesino. Annabelle. Las películas de Annabelle han marcado la historia moderna en el terror, pero sin duda alguna están inspiradas casi que en un 100% en los expedientes Warren de Ed y Lorraine Warren, que ya hablamos en el canal. Es decir, estas historias que en las películas parecen muy tontas, mediocres, en la vida real son completamente increíbles. Desde hechos que nos cuentan los Warren, que esa muñeca asesinó familias enteras, hasta que un sacerdote que se burló de la muñeca en la vitrina y que una vez se fue del Museo del Ocultismo de los Warren en su auto, tuvo un accidente. Y no solo eso, sino que en el accidente, antes de que pasara, vio en el retrovisor de su auto a la muñeca sentada de atrás. Imagínense en eso lo terrorífico que fue. La huérfana, una de las películas que en lo personal me han encantado por su suspenso, pero sin duda alguna la historia real es mucho peor. Se trata de Barbara Islova, una mujer con una enfermedad igualita a la de la película de la huérfana, porque está inspirada obviamente, pero una niña loca de Checoslovaquia que se iba de familia en familia asesinando personas. Incluso esta fue más sorprendente que la huérfana, ya que una vez que las autoridades habían capturado una familia en la que ella había actuado, se fue a otro país y se cambió el sexo, pasó de ser una mujer a un hombre, como estarán viendo en pantalla. El caso completo en la descripción del video. El Conjuro y mis películas favoritas de terror, por supuesto. Estas películas que las 3, o mejor dicho, todas las películas que están en este universo del Conjuro están basadas en hechos reales, pero las 3 principales películas están basadas, como la primera película que está basada en el caso de la familia Perrón, de la bruja Bathsheba, que en la vida real se llamaba Betsabe, que existió y que hay hasta evidencia histórica, hasta una tumba como ven en pantalla. La segunda película que está basada en el Poltergeist Enflin, que como estarán viendo en pantalla hay videos, imágenes de este caso. Y la tercera película de Atrapados por el Demonio, o como se llama esa que no recuerdo muy bien. Esa película también está basada en hechos reales y hay reportajes de todo, que por cierto en el canal tengo una serie llamada Expediente Warren, donde relatemos todos estos casos de manera completa, de manera excelente y profesional, para que se pasen por allá. Sin duda alguna, en el mundo del terror, cada vez que nosotros indagamos en las películas nos descubrimos que cada una tiene una parte de real, y que cada vez que nosotros vamos destapando pistas y pistas, la historia real es mucho peor que la vista en las películas. Por eso en este canal y con todas las películas que acabamos de repasar,
Tendrán en la descripción un video del caso completo, súper bien producido, que yo sé que les va a encantar. También no me podría despedir sin recomendarles mis redes sociales, que las tendrán en la descripción, el PayPal del canal, ya que no contamos con ningún sustento económico para que podamos sobrevivir un poco y no nos muramos de hambre en este intento de traerles el mundo de misterio en YouTube. Yo soy Andrés y este fue un top de misterio.